Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Nayeli Orihuela y soy su asesora del módulo número 3. Y estaremos llevando a cabo el día de hoy, 11 de agosto, la primera sesión en vivo correspondiente a la semana número 1 del módulo número 3. Les voy a dar algunos minutitos para que se conecten. Si no, de lo contrario, se pueden ir incorporando a la sesión. Pueden formular sus preguntas por el chat y tienen activado el micrófono para que puedan participar. Y la grabación va a estar disponible en unos minutos más. Ya se están conectando. ¿Qué tal? Muy buenas noches a quienes están conectando. Si tienen alguna duda, me pueden escribir, por favor, al chat o pueden hacer uso de su micrófono y con muchísimo gusto las voy atendiendo. Si me pueden escuchar, si me pueden ver, si pueden ver la pantalla de mi computadora, les agradecería muchísimo que me pudieran mandar un mensaje para estar segura de que se está proyectando y para que podamos comenzar. Muchas gracias por acompañarme en esta primera sesión correspondiente a la semana número 1 del módulo número 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Bueno, para no tomar más tiempo, iré comenzando, pero ojalá que me pudieran confirmar si es que me pueden escuchar y si están viendo la pantalla de mi computadora. Se los agradecería mucho. Bueno, vamos comenzando. Pues antes que nada les doy la más cordial bienvenida al módulo número 3 que tiene por nombre El lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Yo soy su asesora, Nayeli Orihuela Alarcón, y mi correo está en esta presentación y también ya se los he hecho llegar por otros medios. Les he mandado un correo electrónico para que lo tengan registrado y también les he mandado un mensaje dentro de la plataforma para que ustedes identifiquen a dónde está mi correo y también me pueden escribir a ese mensajero. Ya se están conectando. Les pido de favor que si pueden confirmarme a través del chat que tiene Zoom, si logran escucharme bien y si logran ver mi presentación. Les agradecería mucho a Edith que se acaba de conectar. No sé si sea su nombre, porque a veces se registran con otro nombre o es la cuenta de otra persona. Y también tengo conectada a una persona, Nasdri Hernández, pero no sé si sea su nombre también o si hay alguna corrección que hacer. Si logran escucharme, les pido de favor que me manden un mensaje al chat para que yo pueda ver que todo está correcto. Según lo que yo tengo registrado, sí, está funcionando bien la grabación.
y mi micrófono, pero de todos modos no está de más que alguien me confirme la situación. Bueno, sigamos avanzando. El orden del día que tenemos es darles la bienvenida, hacer la presentación, revisar las reglas generales del módulo y de las reglas de etiqueta, hacer una presentación muy breve acerca de cómo está conformado el módulo y cuáles son los aprendizajes esperados. Tenemos una sección para revisar los contenidos académicos de la semana, las actividades integradoras y el foro para revisar rápidamente el calendario de entregas y atención a dudas. Ya me están escribiendo en el chat, lo cual les agradezco. Me dicen que no logran escucharme. Mi audio sí está encendido. Hay que ingresar al audio de la computadora o del teléfono para poder, permítanme para mandarle un mensaje a esta persona. Para que podamos ya iniciar porque ahí ya se está escuchando. Edith, un favor enorme, ¿me podrías confirmar si escuchas mi audio? Porque me mandaron un mensaje de que no se escucha, pero no me deja mandarle mensaje a esta persona de que no logran escucharme. ¿Me pudieran confirmar si me pueden escuchar? Bueno, voy a seguir porque si no se nos va a pasar el tiempo, pero aquí sí parece que está funcionando bien el audio. Debe de ser un asunto de quien me está preguntando. Perfecto. Bueno, este es el orden del día que tenemos. Para comenzar, muchísimas gracias, Edith. Gracias por confirmarme que puedes escuchar y que se ve la pantalla. Entonces, sigamos. Este es el orden del día que les propongo. Entonces, vamos a continuar con la sesión. Me quisiera presentar. Mi nombre completo es Nayeli Orihuela Alarcón y seré su asesora de este módulo número 3. Recuerden que las asesoras, a diferencia de los tutores, de las tutoras, tenemos una función muy específica. Nosotros tenemos la función de acompañarles en cuestiones académicas, es decir, revisar con ustedes los contenidos académicos y poder atender sus dudas y evaluarles. Yo soy licenciada en Sociología, soy maestra en Gestión y Política Pública y tengo 9 años de ser docente en línea, 5 años trabajando en prepa en línea CEP. Así es que conozco muchos de los módulos que ustedes van a llevar, sobre todo los de ciencias sociales, lengua de comunicación. Y he estado trabajando con eso bastante tiempo, así es que si tienen cualquier duda me la pueden hacer saber.
Si tienen dudas de esta presentación, les pido de favor que me puedan, que me puedan escribir por el chat, y si quieren hacer uso del micrófono, también pueden participar. Vamos a ver ahora las reglas generales del módulo y las reglas de N-etiqueta. Perdón, antes de continuar, se me olvida decirles que yo estoy disponible de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche, acaso como a las 2 de la tarde hago otras actividades, pero por lo general suelo estar conectada bastante tiempo, y pueden recibir mensajes míos, o yo les puedo brindar información o retroalimentación más o menos en estos horarios, de lunes a viernes. Los fines de semana sí me conecto, pero me conecto un poco de menos tiempo, entonces ya saben que los fines de semana no se consideran días en los que nosotros estamos dentro de la plataforma, pero yo sí suelo conectar. Respecto de las reglas generales del módulo y de N-etiqueta, ya sé que ustedes ya las conocen porque las estuvieron trabajando desde el módulo propedéutico, pero no está de más recordar que tenemos ciertas reglas de convivencia y de participación. Estas reglas de etiqueta nos dicen cómo debería de ser nuestra participación, por ejemplo, en los foros, y cómo enviar mensajes también. Esta infografía es de una compañera tutora que nos compartió, y considera algunas cuestiones de comunicación y de responsabilidad que tenemos que asumir al momento de conducirnos en los foros o hasta en los propios mensajes. Recuerde que siempre es importante ser amables, saludar, ya sea en los mensajes o en los foros, utilizar correctamente cada uno de los espacios, o sea, en los foros no poner algo que no corresponde al tema que se está viendo, no poner cuestiones pues fuera de contexto. Comunicarnos correctamente, ser lo más claros posibles, cuidar la ortografía, la redacción, porque esas cuestiones siempre se evalúan y porque son muy importantes para mantener una comunicación fluida en nuestra participación. Ahora, respecto de los foros, yo también les compartí esta imagen para que ustedes se den una idea más o menos de cómo podrían participar en cada uno de los foros. Hay diferentes ideas, hay diferentes formas de expresar las cosas, y no es lo mismo el lenguaje que utilizamos cotidianamente en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, por así decirlo, que en los espacios académicos. En los espacios académicos requerimos un tipo de lenguaje especializado que haga uso de todos los conceptos que estamos aprendiendo y que sea lo más preciso posible. Y para eso hay diferentes formas de poder expresar una idea, por ejemplo, en el foro, y yo les propongo las siguientes, ¿no? Esto les puede servir para participar en cualquier foro, ya sea virtual o también presencialmente. Son formas que son correctas como para expresar una opinión. ¿Qué más tenemos de las reglas generales del módulo y de N-etiqueta? Hay un tema súper importante que de repente les podremos parecer muy cansados e insistentes en él, pero hay ciertas reglas que debemos de seguir, ciertas reglas que nos marca la misma Prepa en Línea CEP, y reglas que también tienen que ver con un componente ético. Y esto tiene que ver con todo lo que se considera plagio. Hay diferentes formas de plagiar, y en Prepa en Línea CEP
pues no están permitidas, se les asigna una calificación de 0 cuando se identifica este tipo de prácticas. Entonces, no se las recomendamos por 2 razones. Una, porque limita mucho el desempeño que ustedes puedan tener académicamente, y otra, pues porque es un comportamiento que no es ético. Es una práctica que no se debe de llevar a cabo, y nos hemos dado cuenta en los módulos. Yo acabo de impartir este módulo apenas el mes pasado, y sucedió mucho que copiaban y pegaban ciertas secciones, la síntesis de los textos, y que las ponían como propias. Y eso no es correcto. Hay diferentes formas de citar las ideas de los autores, pero en particular en este módulo vamos a ver que las síntesis se deben de desarrollar con las propias ideas y las propias palabras de ustedes, que no utilizamos aquí mucho la cita porque no lo requieren las actividades. Sobre todo se les pregunta su opinión, etcétera. Entonces, no es correcto que retomen ni fragmentos, ni obviamente un texto completo de otro autor, de otra autora, así sean compañeros suyos de prepa en línea. Yo estoy muy al pendiente de todas estas páginas que comparten las actividades integradoras en internet, y que de repente nada más las descargan y las ponen y las envían, y esto no es correcto. Pero también les enseñamos cómo citar correctamente y cómo desarrollar ciertas ideas para que ustedes puedan desarrollar sus actividades por su propia cuenta. Entonces vamos a repasar rápidamente. Esto nada más lo vamos a ver en esta sesión. El asunto del plagio no lo vamos a volver a tocar a menos que se amerite. Y por eso quiero reforzar muy bien la idea. Parafrasear inapropiadamente, no poner la cita, copiar y pegar, no es correcto, se considera plagio, y se les pone una calificación de 0 en los criterios y en las secciones en donde consideremos que hay plagio. Así es que les pido de favor que no lo hagan. Si tienen dudas de cómo citar, yo ya les compartí un manual de citas y referencias en la sección de avisos. Sigamos avanzando. Vamos por el punto número 4, que es la presentación del módulo y de los aprendizajes esperados. Este módulo número 3 está conformado por 3 unidades y una semana de integración de saberes. La unidad 1 tiene que ver con la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes, y que tiene 2 actividades integradoras y un foro Aprendamos. Este foro tiene la intención de que ustedes respondan ciertas preguntas detonadoras y que se retroalimenten entre ustedes. La unidad 2 se llama el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinar, y también tiene 2 actividades integradoras. Y hay una tercera unidad, que es la 3, que se llama el análisis de fenómenos sociales desde diversas disciplinas, que también tiene 2 actividades integradoras. Hay una última semana, que es la 4, que es la semana de integración de saberes. No se ven nuevos contenidos, por así decirlo, sino que se repasan los que se vieron en las unidades 1, 2 y 3. Y esta semana de integración tiene la particularidad de que en ella desarrollan un proyecto integrador en lugar de 2 actividades integradoras, pero también llevan a cabo un foro de integración. Cada semana yo les voy a decir cuáles son las actividades que hay que desarrollar en cada uno de estos, pero esto es para que tengan un panorama general. Si tienen dudas o preguntas, por favor me las pueden hacer llegar por el chat, o pueden solicitar el uso del micrófono para poder participar. Sigamos avanzando. Específicamente
El propósito que tiene este módulo número 3 es utilizar el lenguaje específico de cada ciencia para entender, interpretar y explicar los distintos procesos sociales y fenómenos naturales propios del contexto que nos rodea. Esto se logra a partir de hacer un análisis comparativo, reflexivo y crítico de los mensajes que hay y que ustedes puedan desarrollar sus propias posturas sobre estos temas. Este es un módulo interdisciplinario. Vamos a estar revisando tanto temas de ciencias naturales como de ciencias sociales. Vamos a ver un tema, y lo vamos a analizar desde distintas disciplinas. Esa es la peculiaridad que tiene este módulo. ¿Y cuál es como el eje rector que tiene el módulo? Pues todo aquello que implique el conocimiento científico abordado desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales y desde las ciencias formales o exactas. La unidad 1, que es la que estamos revisando esta semana, se llama la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Y tiene como propósito reconocer las visiones y representaciones en torno a un mismo suceso histórico para identificar perspectivas y lenguajes específicos y adquirir una postura propia. ¿A qué se refiere con esto de los lenguajes específicos? A que todas las ciencias tienen un lenguaje particular. Esto quiere decir que no es el mismo, no son los mismos conceptos, no es el mismo lenguaje que utilizan, por ejemplo, en la medicina, que la antropología, la historia, la literatura, por ejemplo, ¿no? No es el mismo lenguaje, no son los mismos conceptos. Entonces, esos conceptos dependen de cada una de las ciencias que se estén abordando en ese momento, y por eso nosotros vamos a hacer ciertos ejercicios que tienen que ver con la intención comunicativa y con todos estos lenguajes que tienen las diferentes ciencias. Ahora, entrando un poquito más a los contenidos académicos de esta semana, comenzamos a revisar lo que es tanto el lenguaje como la intención comunicativa, ciertos tipos de texto, pero también empezamos a revisarlos desde una rama, desde un área en particular que es la historia. Y en esta semana vamos a estar haciendo mucho énfasis en esta ciencia social que es la historia. Solamente como para dejar un antecedente de a lo que nos referimos cuando decimos historia, podemos entender a esta ciencia que tiene por objeto de estudio el pasado de las sociedades humanas. Es considerada una ciencia porque sigue el método científico, tiene un método propio para poder explicar los diferentes fenómenos, y tiene una intención muy específica, que es ver lo que ha sucedido en el pasado, y eso nos ayuda a poder explicarnos lo que está sucediendo en la actualidad. Así es como es entendida la historia, y es muy importante que nosotros la consideremos porque podemos relatar cronológicamente lo que ha sucedido en una sociedad. No podríamos explicar, por ejemplo, un país como lo que nos sucede actualmente en México si antes no viéramos lo que pasó anteriormente, ¿no? Si no viéramos que cómo se conformaron los partidos políticos, si no hubiera habido un proceso de conquista, si no hubiera población indígena, etcétera. Nuestra historia sería totalmente diferente, y por eso es importante considerarla
para la explicación de ciertos fenómenos sociales. Ahora, exactamente para qué nos sirve la historia, puede haber diferentes visiones de esto, pero en resumen podemos decir que la historia nos ayuda a entender tanto a las personas, no las historias personales, sino a las personas dentro de un contexto específico. Nos ayuda a entender a las personas y a la propia sociedad y nos ayuda a comprender el mundo en el que estamos viviendo. Es por eso que siempre estudiamos historia para saber cuáles han sido pues los fenómenos que nos han determinado como individuos y como sociedad. Y se van a dar cuenta que en todo este módulo hacemos mucho énfasis de esto. Hay otro concepto que también estamos desarrollando esta semana que tiene que ver con el contexto histórico. Como ya les comentaba anteriormente, sería muy difícil que pudiéramos explicarnos lo que nos sucede actualmente, por ejemplo, en cuestiones de la tremenda violencia que se vive en México, si no nos pudiéramos explicar todo lo que ha sucedido anteriormente, ¿no? Por ejemplo, pues que se ha dejado vivir en la impunidad a los narcotraficantes, a las personas que se dedican a cuestiones ilícitas. Eso no sucedería si no tuviéramos un país totalmente empobrecido. O sea, todas estas cuestiones tienen que ver con el contexto histórico. No nos los podríamos explicar. Y también nos ayuda a resolver esas grandes problemáticas que tenemos actualmente. El contexto histórico tiene que ver con todos aquellos procesos culturales, económicos, que suceden y que determinan una forma de ser o de hacer a las personas, ¿no? Siempre tenemos que pensar a una persona, a un personaje, por ejemplo, en su contexto histórico. ¿Qué sucedía en ese momento? ¿Qué lo llevó o qué la llevó a tomar ciertas decisiones? ¿Había otra alternativa? Etcétera, ¿no? Para eso también nos sirve la explicación histórica. Y eso se refiere al contexto histórico. Hago mucho énfasis en este concepto porque se los preguntan mucho también en sus actividades integradoras, así es que tómenlo muy en cuenta. Otra cuestión que también revisamos en esta semana es que las diferentes ciencias se abordan desde distintos enfoques, y estos tienen que ver con cómo se expresan o cómo se divulgan estas ciencias. Y para eso sabemos que hay determinados tipos de texto. Hago mucho énfasis también en esta cuestión en particular porque se los van a estar preguntando desde ahorita hasta que entreguen su proyecto integrador. Los diferentes tipos de texto. Yo les recomiendo que guarden esta lámina que viene en sus contenidos de la semana, porque les preguntan muchísimo acerca de los tipos de texto y a veces se confunden, a veces confunden los tipos de texto. Y la clasificación de los tipos de texto que tenemos para este módulo en particular son estos. Unos que tienen que ver con la intención, y algunos otros que tienen que ver con el modo discursivo, es decir, lo que dicen los autores o las autoras. La clasificación que nosotros utilizamos para este módulo en particular es la siguiente. Hay algunos textos que son científicos o académicos, que son artículos de divulgación, libros, y cualquier opinión fundamentada en alguna ciencia. Y hay otro tipo de textos que son literarios y que se pueden clasificar en cuentos, novelas, poesía, narrativa, cierto tipo de ensayos. Y
hay otros textos de divulgación que se conocen como periodísticos, que son todas estas notas periodísticas o noticias o reportajes de investigación, pero periodística. Entonces, esa es la clasificación que nosotros utilizamos. Los modos discursivos son las formas en las que tienen los autores o autoras de expresar sus ideas y lo pueden hacer de forma narrativa, es decir, contarnos una cierta historia descriptiva, irnos dando de cuenta de cada uno de los sucesos y describirlos, armar una caracterización argumentativa, presentar una cierta argumentación o contraargumentar a otra persona, a otra postura que ya se tuvo. Expositiva, nada más presentarnos cierta información sin profundizar mucho. Y hay otras formas como lo prescriptivo y lo persuasivo, ¿no? Lo persuasivo es cuando alguien nos quiere invitar a pensar como esa persona piensa, a reflexionar como esa persona lo está haciendo con un fin muy determinado. Puede ser un fin social, puede ser un fin político, un fin de salud, etcétera. Entonces, estas son las clasificaciones de los tipos de texto que vamos a estar manejando. No sé si hasta aquí haya alguna duda. Pueden participar por el micrófono o pueden mandarme un mensaje con sus dudas para seguir avanzando. Espero que haya quedado muy claro esto de los tipos de texto. También hay ciertos géneros. Hay géneros que son científicos y académicos, otros literarios y periodísticos, que se dan cuenta son los que tenemos aquí, pero en esta sección logra desagregar los diferentes tipos de género. A ver, vamos a ver sus preguntas. Hasta el momento no hay ninguna duda. Si tienen cualquier duda, con toda confianza. Vamos considerando todo esto que se ha dicho, vamos a desarrollar ciertas actividades integradoras esta semana que nos sirven para reflejar todo el aprendizaje que han obtenido. La primera actividad integradora que tienen que realizar esta semana se llama Un hecho histórico, diferentes perspectivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es leer los textos que están propuestos. Está el texto de La muerte tiene permiso y el texto de La política agraria. Hay que leerlo, parece absurdo decirlo, perdón, pero ha pasado que no leen los textos y que únicamente quieren desarrollar las actividades y eso no se puede o va a pasar muy mal, ¿no? No van a obtener los resultados que estamos esperando. Y algo que tampoco deben de hacer, obviamente, que ya se los dije, es copiar y pegar una tabla que se encuentren en otras actividades y ponerla en su actividad. No lo hagan, tengo un compendio de tablas de diferentes fuentes y me doy cuenta de cuando ustedes no desarrollan sus contenidos, no se los recomiendo. Háganlas, son lecturas muy importantes y son en realidad lecturas pues muy breves y muy digeribles. Y les va a ayudar a clasificar cierto tipo de información y a construir una opinión propia acerca de los grandes temas de este país. En estos dos textos en particular se está hablando de un hecho histórico, político, que se llama la reforma agraria. Solamente que se abordan de formas diferentes.
Es un texto más, que tiene que ver, que es un texto más científico, más argumentativo, y este es un texto que lo aborda desde otra perspectiva. Entonces, después de haber leído estos dos textos, lo que tienen que hacer es llenar las tablas, pero ojo con esto porque estos textos no trae toda la información que se pide en las tablas, y en algunas otras ocasiones ustedes tienen que emitir opiniones o tienen que deducir cierta información. Por ejemplo, este tema de los autores hay que investigarlo, las fechas en las que se escribieron hay que investigarlas, los tipos de texto tienen que hacer uso de esta información para poder contestar esta pregunta. El mensaje que nos quiere transmitir el autor o la autora, ustedes lo tienen que definir, también al público al que se dirige, y ustedes tienen que hacer una investigación del contexto o el momento en el que se escribió el texto. Ojo con esto, porque a veces confunden el evento de la reforma agraria, el suceso de la reforma agraria, lo confunden con el texto. Este es un texto que hace referencia a un evento denominado la reforma agraria que sucedió hace muchos años, pero el texto se escribe muchísimo después de lo que sucedió el fenómeno. Aquí les están preguntando por el contexto en el que se escribió, es decir, el contexto del año en el que se escribió el texto, no la década o décadas en donde se suscitó la reforma agraria. No sé si me explico, pero a veces se confunden con eso. También el cuento se escribió muchísimos años después de la reforma agraria, y a lo que hace referencia este contexto es a la década en la que se escribió el cuento. Y del contexto ustedes pueden tomar estas, estas cuestiones. ¿Qué estaba sucediendo en el gobierno? ¿Qué momento histórico era? ¿Cómo iba la economía? ¿Qué pasaba en la cultura? Es una investigación que ustedes tienen que hacer, por eso no es tan sencilla. Así como ven esta tabla de simple, pues no es tan sencilla responderla porque tienen que dar varios pasos previos antes de poder contestar. Aquí también les están preguntando si hay gráficas o tablas de apoyo que se incluyan. Tienen que decir si sí hay, si no hay, y cuáles serían. Continúa la tabla y ustedes tienen que responder cuáles son las ideas principales de los textos. Pueden poner al menos dos ideas principales, dos ideas secundarias. Los actores tienen que ponerlos si es que los tienen, ¿no? ¿Qué acciones se describen? Bueno, pues para eso tienen que hacer la lectura, y no en todos los casos van a haber acciones que se describan, se van a dar cuenta. Finalmente, les están solicitando que ustedes den cuenta de cuál es la postura del autor frente al suceso. Y esto se refiere a que los autores, las autoras escriben siempre con cierta intención, con un propósito. Nadie escribe algo sin tener una razón, debe de haber alguna razón. A veces hay razones políticas, académicas, literarias, puede haber una infinidad de razones, pero esto no se va a decir tal cual en el texto. Esto ustedes lo tienen que deducir de lo que leen. ¿Qué le lleva a un autor a escribir un texto como el de la muerte tiene permiso?
¿qué razones tendrá alguien o varias personas para escribir un texto como el de la política agraria? No es que no hayan tenido nada más o mejor que hacer, sino que hubo un motivo específico por el cual las personas escriben estos textos. Y eso ustedes lo deben de compartir en la postura que tienen los autores o las autoras en este caso. Aquí ustedes van a expresar la opinión sobre su texto, sobre el texto que leyeron. Si les resulta interesante, si no, si ya conocían sobre el tema, pero esto es sobre su opinión sobre el texto. Porque aquí también les piden la opinión, pero sobre la reforma agraria, que es diferente. Ese es el tema en general. Y aquí es un tema en particular. Es la opinión sobre el texto. ¿Cuál texto? ¿El de la muerte de permiso o el de la política agraria? Y aquí es su opinión sobre la reforma agraria. Y aquí sí ya deben de tener una opinión porque ya leyeron dos textos que les da cuenta de lo que sucedió durante la reforma agraria. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? No nada más se queda aquí. Lo que vamos a hacer es, después de que hayan completado este cuadro, responder en 2 párrafos de 8 a 10 renglones qué información desconocías respecto a la reforma agraria y cuál conociste con las lecturas de los textos. Si no conocían nada acerca de la reforma agraria, no hay un punto de referencia, entonces pueden poner, no, pues no sabía nada, aunque en la primaria y en la secundaria, sobre todo en la secundaria, se les habla de la reforma agraria, así es que algo deben de saber, aunque sea muy mínimo, y deben de comparar ese conocimiento que ustedes tenían con el conocimiento que adquirieron a raíz de la lectura de estos textos. Si tienen dudas, me pueden ir escribiendo al chat o pueden hacer uso del micrófono si me lo solicitan. Con muchísimo gusto, les voy respondiendo. Bueno, para terminar esta actividad, tienen que redactar una reseña comparativa en la que identifiquen las semejanzas y diferencias en la forma en que ambos textos abordaron la reforma agraria. Esta reseña comparativa la aprendieron a realizar en el módulo número 2. Debe de tener las mismas características, porque a veces nada más ponen ahí un párrafo de, ay, no me gustó porque son muchas fechas y se me olvidaron. No. Una reseña comparativa tiene ciertas características, tiene un propósito también específico y tiene una extensión mínima de media cuartilla. No nada más es un párrafo. Para apoyarles en la realización de la reseña comparativa, yo les compartí en la sección de avisos una guía que estuve revisando, es una guía súper breve de cómo realizar una reseña comparativa que tiene ciertos pasos, ¿no? Esta reseña comparativa ustedes la pueden hacer a raíz de seguir una serie de recomendaciones. Por ejemplo, aquí lo primero que nos están sugiriendo hacer es que no es que hagamos la lectura de los textos, sino que lo primero que debemos de hacer es hacer una guía de lectura para enfocar nuestra atención en ciertos aspectos mientras vamos leyendo. Porque cualquiera, lo primero que haría sería leer los textos, pero en este caso hay un método para que sea más efectiva la lectura de los textos. Esta guía de lectura que dice aquí, ya no las están brindando en las instrucciones, nos están diciendo que tenemos que hacer énfasis en las semejanzas y en las diferencias en las que ambos textos abordan la reforma agraria. Entonces, esa sería nuestra guía de lectura. El siguiente paso sí ya sería leer los textos. El tercer paso sería cruzar la información, es decir, que hagamos este ejercicio de pensar qué tienen de diferentes
y qué tienen cuáles son sus semejanzas y sus similitudes de los textos, para que finalmente podamos realizar nuestra reseña comparativa, que ya es propiamente la escritura. La reseña comparativa aquí nos dice que tiene dos propósitos. Una es describir un poco cómo se trata el tema, y la otra, cuál es la utilidad. Me parece que lo que estamos desarrollando en esta actividad integradora tiene que ver con cómo se trata el tema. Y aquí les presenta un ejemplo de cómo de cómo pueden ustedes abordar estas diferentes posturas y justificaciones. El texto completo está en la sección de avisos por si gustan revisarlo, y así es como podrían realizar una reseña comparativa. No es tan sencillo, no es solamente escribir un párrafo de me gustó, no me gustó, no. Es un análisis más profundo, y ustedes pueden echar mano de los elementos de esta tabla. ¿Cómo pueden comparar? Pues podrían comparar a partir del mensaje que transmiten los autores, podrían comparar acerca de la postura que tiene cada uno de ellos, de la opinión que les generó el tipo de texto, de las ideas que manejan cada tipo de texto. A lo mejor, aunque son diferentes tipos de texto, pueden tener ideas parecidas. Quizá no las principales, quizá las secundarias, o quizás sí pueden tener las ideas principales parecidas. Haciendo uso de esta tabla, ustedes pueden realizar su reseña comparativa. ¿Hasta aquí hay alguna duda que tengan? Estoy atenta al chat, o si quieren participar por micrófono. Bueno, ¿qué más vamos a estar realizando esta semana? Vamos a estar realizando la actividad integradora número 2, que se llama Interpretar el mundo. Esta actividad integradora consiste en descargar un archivo en Word que viene en las instrucciones, que se llama La enfermedad de todos los tiempos. Trae una lectura muy breve, y trae algunas preguntas que ustedes tienen que responder. ¿Cuál es el nivel de dificultad, por así decirlo, de esta actividad? Bueno, pues que ustedes tienen que identificar las diferencias entre el pensamiento cotidiano y el pensamiento científico. El pensamiento cotidiano es el que todos tenemos día a día, que puede ser una ocurrencia, información que tenemos y que no sabemos de dónde salió, etcétera. Y el pensamiento científico es aquel que se deriva de todo un método científico, de haber comprobado la información, y sobre todo que tiene fuentes y evidencia de lo que se está afirmando. Esa es la cierta dificultad que tiene esta actividad de interpretar el mundo. Mis recomendaciones son al respecto que, conforme vayan haciendo la lectura, tengan a la mano las preguntas para que las puedan ir contestando. Hay una cuestión, el pensamiento no puede ser a su vez cotidiano y científico. Eso no es congruente. O es un pensamiento que surge de la cotidianidad, de la información que nos han transmitido nuestra familia, la sociedad, los medios de comunicación, que a veces no sabemos si es cierto o no. Y hay otro tipo de pensamiento, que es el científico, que está basado en evidencias. Entonces ahí hay una pregunta en esta actividad, hay varias preguntas.
en donde tienen que elegir, pero el pensamiento es uno o es otro. No puede ser un pensamiento cotidiano y a la vez científico. Eso tómenlo en cuenta a la hora que están desarrollando la actividad de interpretar el mundo. También les pregunta algunas cuestiones, no se los puse aquí, una disculpa, les pregunta algunas cuestiones, pero no les dice la extensión de la respuesta, y mi recomendación es que sea de al menos unas 8 oraciones. Aquí tenemos dudas, vamos a ver. Sé que se escucha muy cortado. Pues yo tengo mi conexión muy estable, y sobre todo porque la tengo conectada desde un cable. Entonces no creo que sea un asunto de mi conexión, Dana Paola. Lo que podrías hacer es salirte de la sesión y volver a entrar para poder escuchar todo de forma fluida, porque no tengo aquí reporte de que esté fallando mi conexión ni nada, entonces yo creo que ha de ser algo así. Pero si tienes dudas, por el chat me puedes escribir de favor, Sot. Bueno, ya para ir cerrando la sesión, además de preguntarles si tienen dudas de las actividades integradoras o del módulo en general, me pueden consultar. Quiero pasar a esta parte del calendario de entregas. Estamos en la semana número 1. Tenemos 2 actividades integradoras que equivalen al 7%, cada una de ellas, de su calificación. Y tenemos una actividad de habilidades socioemocionales, pero esta la van a estar trabajando con su tutora, no conmigo. Estas actividades integradoras se las califico yo. Y también vamos a estar participando en un foro, que es el Foro Aprendiendo, que si bien no se califica, es muy importante porque les sirve como ejercicio para que puedan desarrollar ciertas habilidades para el foro integrador. Ya te volviste a conectar, Dana. Espero que me escuches mejor. ¿Tienes alguna duda? Puedes hacer uso de tu micrófono o de el chat. ¿Tienen alguna duda? Bueno, sigamos avanzando. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. 2 actividades integradoras, una habilidad socioemocional que equivale al 5% de su calificación. Muy importante, dependiendo del día que entreguen sus actividades, va a ser el día que reciban evaluación. Yo no suelo tardarme tanto para entregarles su calificación, pero a veces se concentran mucho las entregas, como el 80 o el 90% los días sábados y domingos, y eso me empieza a retrasar mucho, porque yo les voy calificando de ahí por el martes o hasta el miércoles inclusive, porque sí, me ha pasado que hasta sí, más o menos como el 80% de ustedes, que son 70, me mandan sus actividades en sábado y en domingo. Entonces yo las empiezo a calificar el lunes y termino por ahí del miércoles. Así es que les pido mucha paciencia. Si quieren recibir sus calificaciones antes, mándenme sus actividades el martes, el miércoles, para que en esa misma semana yo se las califique. De lo contrario, les voy a dar calificación hasta la siguiente semana. Y terminamos con nuestra sesión. No sé si tengan dudas. Esto era lo que les decía, cuando no se indica la extensión de una reflexión, que es lo que sucede en la actividad integradora número 2, que no les dicen cuál es la extensión de las respuestas.
traten de escribir al menos 8 líneas porque así logran desarrollar todos sus argumentos, todas sus ideas. No sé si hubiera más dudas, me pueden escribir al chat o pueden activar sus micrófonos para que yo las pueda escuchar. Ok, preguntas. Dice Edith que no, que hasta el momento no hay ninguna duda. Bueno, yo les recomiendo muchísimo que siempre revisen la sección de avisos. Ahí les comparto el link para estas sesiones. Les comparto material que ustedes pueden utilizar. Les comparto videos que les hago para explicarles ciertas cuestiones muy particulares y cuestiones que ustedes les pueden ser de mucha ayuda. Entonces, ya nada más déjenme darles una recomendación, reafirmarles algo que les comenté. La información para responder la tabla de la actividad integradora número 1, no toda viene en los textos. Hay que investigarla en internet. No toda viene ahí. Me parece que no viene el nombre del autor o autores. Búsquenla y cerciórense de que sea la correcta porque les ha pasado que han hecho hasta una reseña de un texto que no les corresponde. Entonces, los textos son los que vienen en la plataforma, pero tienen que buscar ciertos datos que no vienen en los textos. Eso sí es algo que ustedes tienen que desarrollar. Bueno, no hay más dudas. Dicen que no, que hasta el momento no hay ninguna duda. Ok. De todos modos, si hubiera dudas, yo estoy al pendiente de su comunicación, ya sea en el mensajero de la plataforma, de preferencia, en mi correo electrónico, y son como ahorita las únicas alternativas que tenemos. Todos los martes a esta misma hora vamos a desarrollar las sesiones por este mismo medio, que es ahorita el que tengo habilitado. No les pide la contraseña ni nada, entonces nada más hay que copiar y pegar el link. Pues si no hubiera nada más, pues les deseo muchísimo éxito en esta semana que iniciamos el módulo y estoy muy al pendiente de su comunicación. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Voy a hacer la grabación, voy a subir esta grabación a la sección, primero a YouTube y luego a la sección de avisos para que ustedes la puedan revisar. Ay, se me pasaba los recursos y las herramientas de apoyo. En este link ustedes pueden encontrar la guía para la elaboración de la reseña comparativa que les acabo de platicar. También se los compartí en la sección de avisos. Y aquí hay unos videos muy cortitos acerca de la diferencia entre el pensamiento cotidiano y el pensamiento científico. Y otro video de qué es el pensamiento científico. Son videos muy cortitos que ustedes pueden ver en cualquier momento que tengan libre o nada más los pueden escuchar. Si necesitan más recursos o herramientas de apoyo, me las pueden solicitar para que les comparta más información. Pues si no hubiera más, les agradezco muchísimo que se hayan conectado y les deseo muy buenas noches. Las sigo viendo en el foro. Perfecto. Ana Paola, Edith, Nasdri. Perfecto. Muchísimas gracias por conectarse. Las veo en el foro. Buenas noches.